Bueno, pues nos encontramos con Humberto Morales Moreno, profesor de la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla. Además es un experto en historia, pero también en derecho, en relaciones internacionales. Y hoy ha venido a las jornadas, a las 10º jornadas de Incuna, a analizar o exponer por lo menos una historiografía de lo que ha sido la historia de la industria, y ha hecho una comparativa entre los distintos estados sudamericanos y los ha tratado de relacionar un poco incluso con la historia de la industria en Europa. Una de las cosas que más ha llamado la atención en la ponencia es la afirmación contundente de que cometemos habitualmente el error de hablar de historia de la industria a partir de la revolución industrial. Y usted ha arriesgado y ha apostado a la mayor diciendo no, hablemos de historia de la industria incluso en la época precolombina. Así es. Desarrolle un poco esa idea. Pues mire, claro, sí, yo sé que esto es un tema polémico, pero sí es importante recordar que hay una industria de la antigüedad americana anterior a la llegada de los ibéricos y que muy recientemente, de los últimos 20 años para acá, se ha intentado recuperar, reconstruir un poco como lugares de memoria. Básicamente me refiero a la minería antigua que tradicionalmente se había descalificado como una minería no importante porque claro, la ruta de la plata y del oro americano pues es la ruta europea tradicional que llega en el siglo XVI, pero lo que hoy sabemos es que hay una ruta de minería antigua que tiene que ver con piedras preciosas y con piedras que se utilizaban para el trabajo artesanal y para todo lo que tenía que ver con la construcción en la época anterior a la llegada de los ibéricos, que nos demuestra que hay un corredor tecnológico muy complejo y que todavía nos cuesta trabajo fechar anteriores a 1521, pero es evidente que sí hay una herencia enorme de un patrimonio de industria antigua, no solamente en lo que hoy es México, lo que se conoce como Mesoamérica, sino también evidentemente lo vamos a encontrar en el Perú, en el Alto Perú, y lo vamos a ver también en el Brasil de la costa y por supuesto en lo que hoy es Chile. De tal manera que podríamos decir que sí hay un pasado de industria antigua que es importante recuperar, ¿no? Y si a eso le agregamos ya con la llegada de los ibéricos a América, el trasvase tecnológico, cultural europeo en América, que sin duda fue muy importante, pero también la recuperación de una industria artesanal, manufacturera, indígena, americana, que no murió con la llegada de los europeos, sino que se fundió en una especie de mestizaje, ¿no?, y de aculturación que ahora estamos recuperando mucho en estos estudios patrimoniales. Es que ese es el otro elemento interesante a partir de esa declaración tan contundente y desde luego tan reveladora, es cómo se produce esa incorporación, esa recepción del patrimonio industrial precolombino a los procesos industriales procedentes de Europa. Es una tarea que está empezando realmente en el caso de México, gracias a la mirada antropológica, a la mirada histórica y también a la sensibilidad que algunos arquitectos e ingenieros, tanto mexicanos como extranjeros, han tenido para tratar justamente de recuperar estos vestigios, estas herencias, pero algo muy importante que se mencionó en la ponencia es la construcción de museos comunitarios. Es decir, hay muchas comunidades indígenas muy importantes en México que han empezado a hacer museos de su propia experiencia cultural, y esa experiencia cultural implica técnicas de producción que están vivas, que están en el territorio y que no habíamos tenido la sensibilidad o la percepción de ver cómo esas técnicas tradicionales que los museos comunitarios están recuperando en México forman parte de una tradición que se fundió en los siglos XVI y XVIII y que dio paso a una manera particular de industrialización. Pongo un ejemplo emblemático, es el hecho de cómo la industria manufacturera moderna de tipo europeo en el siglo XIX en realidad lo que hizo fue adaptar el paisaje territorial de la hacienda agrícola de población indígena que producía cereales o producía
papel o maderas finas para inmobiliario, que paulatinamente se van convirtiendo en trabajadores fabriles y se crean talleres y fábricas con tecnología europea, pero los trabajadores y el paisaje sigue siendo un paisaje de origen prehispánico que no se pierde, sino que se adapta y se incorpora. Por eso el caso de México, y es un poco el caso también del sur de Colombia, el corredor artesanal de Ecuador, sobre todo Quito, o por ejemplo Bolivia y el Alto Perú, que vamos a encontrar estas hibridaciones en el sistema de manufactura, donde uno encuentra una fábrica, pero que ha sido construida y diseñada con una visión incluso espacial que nada tiene que ver con Europa. Uno puede encontrar ladrillo, técnica europea de construcción, arco romano, etcétera, pero al mismo tiempo que tenemos esa tipología, también tenemos una tipología constructiva que no tiene que ver con Europa y que ahí se ve este proceso de hibridación. ¿No? Quizá probablemente tenga que ver con el modelo de imperio que llega al continente, ¿no? También. Quiero decir, el imperio británico es un imperio degenerador, destructor, en el sentido de que impone y destruye, mientras que a lo mejor probablemente la idea de imperio español y sobre todo de las misiones jesuíticas en los primeros emplazamientos en América, en Sudamérica, vienen con otro concepto donde precisamente si la cosa funciona, es decir, si la estructura industrial funciona, es preestablecida, se respeta, ¿no? Bueno, yo creo que el problema de diferencias entre el tipo de imperio que llega a América y su proceso de adaptación espacial tiene que ver también mucho con el peso de la población indígena local. En el caso, por ejemplo, del Imperio Español, es evidente que la creación de la Nueva España, en el caso de México, es un virreinato que se tiene que crear porque el peso demográfico de la población americana en el territorio de lo que hoy es Mesoamérica era muy fuerte. Y también porque eran culturas que venían de una larga tradición histórica de tipo militar, ¿no? Por lo tanto, esto implicó una enorme inversión del Imperio Español para tratar de mantener, por un lado, un control de la población nativa, que evidentemente era una población con un grado de especialización, incluso de cultura militar, que por supuesto desafiaba el proceso de penetración española en el territorio. Por lo tanto, esto en parte obligó a la corona de España a crear el famoso modelo de República de Indios y de Españoles, con la idea de incorporar justamente la tradición indígena al trabajo, porque, pues, para empezar, era la población mayoritaria, los españoles migraron muy poco a la América continental y por lo tanto dependieron mucho del trabajo indígena. A diferencia, por ejemplo, del Imperio Británico, que es un imperio que coloniza la costa atlántica de lo que hoy es los Estados Unidos, en donde el proceso de penetración al territorio fue muy limitado, prácticamente en la costa atlántica, no más, los británicos no llegaron más lejos de ahí, y por lo tanto el contacto con la población indígena también fue un contacto menor, porque los pueblos indígenas de la región de los lagos hacia el Atlántico era una población mucho menos numerosa que la que estaba en Mesoamérica, y también una población indígena con costumbres constructivas y espaciales muy diferentes. Por lo tanto, el proceso de invasión o de destrucción evidentemente fue mucho más drástico, pero también con un impacto menor, porque la penetración británica en el territorio americano fue mucho más pequeña que la española o que la portuguesa, ¿no? Entonces, eso también marca un poco la diferencia entre estos modelos de implantación, ¿no? Hablaba usted antes, y también en la ponencia, de una de las características particulares de los museos que empiezan a emerger en México, sostenidos y alimentados y gestionados por la comunidad. Probablemente esa sea una experiencia muy innovadora a nivel global, en el sentido de que nosotros en España, por ejemplo, nos encontramos con una gestión vertical desde la administración de centros de interpretación o museos destinados a un objeto muy concreto, el agua, la minería y demás, que lo que han conseguido es que cierren, o bien en otra circunstancia incluso nos obliga a hablar de una burbuja económica, cultural, en relación a este tipo de patrimonio
relativamente, o por lo menos entre comillas, ficticio. Sí, sí, lo que pasa es que en el caso europeo, por lo que yo he observado, se da un poco un proceso de patrimonialización de sitios industriales que más bien dependen de una reutilización económica, ¿no? Por ejemplo, un parque turístico, una zona de visita, en fin, que muchas veces lo que privilegia es la reutilización del espacio con fines meramente comerciales o económicos, pero no necesariamente de recuperar de memoria o herencia o identidad. Yo discutía con unos colegas aquí en este Congreso de Incuna que, por ejemplo, en Europa se ha perdido la tradición de recuperar lo que fue el mundo del trabajo, la memoria obrera, la memoria artesanal, la memoria de los trabajadores que levantaron estos sitios, que pareciera que son como adorno, ¿no? Son como, pues mira, aquí tenemos un casco de un minero, tenemos aquí esta herramienta con la que el obrero perforaba la mina, ¿no? Y pareciera que lo que se resalta es el monumento, ¿no? Es esa imponente infraestructura, ¿no? Que pareciera que es lo que hay que conservar, pero porque se está pensando en un uso comercial, turístico, pero que nada tiene que ver con el contexto, digamos, de herencia inmaterial. En el caso de América, lo que está pasando es que como la presencia de la comunidad territorial, tanto indígena como mestiza, es bastante fuerte, es bastante arraigada y por lo tanto hay una constante tensión entre las comunidades y los gobiernos. No es que no tengamos en México un fenómeno parecido al de España, en cuanto a que hay también una estrategia vertical de los gobiernos locales y federal de imponer un modelo patrimonial. Por supuesto que también se da en México, pero la diferencia es que en México las comunidades, tanto de trabajadores, sindicatos, pueblos, tienen una enorme tradición identitaria que confronta a los gobiernos y los obliga a negociar con las comunidades. Entonces esto permite que ecomuseos o museos comunitarios tengan un éxito relativo en nuestro país y que los mismos habitantes se estén movilizando para sostener sus espacios de identidad, ¿no? Que eso es algo muy importante que espero no perdamos, ¿no? Y que se da en otros países de América también, pero que evidentemente sí, en el caso europeo se ha perdido porque da la impresión de que en Europa ya no hay trabajadores, lo cual es absurdo porque la globalización lo que ha hecho es que nos ha convertido en obreros a todos, o a casi todos, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias y ha sido un enorme placer contar con su presencia en estas jornadas. No, pues a ustedes por la invitación en este agradable espacio aquí en Gijón, en la Universidad Laboral, y bueno, pues un saludo a mis amigos, entrañables amigos asturianos, que es parte de la herencia intangible de México. Claro que sí. No se puede explicar el corredor de Puebla y la Ciudad de México sin la presencia asturiana, que sigue siendo fuerte hasta el día de hoy. Hay una nueva migración asturiana joven en ciudades como Puebla, México, Veracruz, el norte de México, y que forman parte ya de un patrimonio que también es tradición mexicana, es decir, los famosos nietos de Asturias, ¿no? Que están en México y que tienen este doble trasvase cultural, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias. A ustedes.